Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Acá estoy una vez más en otro vivo de este ciclo de vivos viviendo en mi existencia, vivos que realizamos cada 15 días con mi amiga, colega, consultora certificada en bioexistencia consciente, Juanita Acero. Les damos la bienvenida a todos los que se van sumando. Y hoy un tema muy profundo, hermoso. Vamos a estar tratando acá, profundizando este tema, todas las dudas que traigan y también experiencias personales. Hoy es algo de mucha creencia personal y de lo que creemos nosotros cada uno, de este tema tan bello que es, qué pasa después que dejamos nuestro cuerpo físico, qué pasa en esa etapa de la muerte. Ahí le voy a dar entrada a Juanita. Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Hola, Juanita, buenas tardes, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo están ¿Todo todos? bien? Espérame, corro esto un poquito porque quedo muy cerca. Tanto tiempo, 15 días sin vernos 15 ya. días. Déjame ver. ¿Cómo pasa este tiempo? Sí, espérame un segundito porque está como súper cerquita y no sé qué pasó. Se descuadró. A ver. Ok. Hola a todos, ¿cómo están? Qué Hola, lindo ¿qué tal? verlos. Amor Luz 555. Qué buen vivo, hermoso vivo, gracias, gracias. Gracias. Así lo sentimos también, qué buena propuesta. La de hoy, ¿eh? Qué tema. Así es. Bueno, y el tema surge, es interesante, ¿no? Pero uno de los profesores, estoy estudiando unas cosas en estos momentos, y uno de los profesores siempre sale con ensayos y nos ponemos a hablar con Arnaldo acerca de los temas de los ensayos. Y uno de los temas que pidió fue, ¿y qué pasa después de la muerte? ¿No? ¿Qué pasa en realidad? ¿Cuáles son tus creencias personales? Y yo siento que esto abre una puerta que es muy, como estabas diciendo tú, Hernando, como súper íntima para cada persona, ¿no? Porque por más de que de pronto nos encontremos siguiendo una filosofía, el, la creencia sobre este tipo de dinámicas tiende a ser muy personal y va siendo moldeada a lo largo de las diferentes experiencias que tiene la persona en su vida, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio interesante también para las personas que están acá viéndolo en vivo y que lo van a ver después, el abrirse esa puerta, esa autocuestión de, bueno, ¿y yo realmente qué creo que pasa cuando nuestra alma abandona el cuerpo o creemos en el alma? ¿Existe algo después de la muerte o no? Qué pregunta esa, que todos la tenemos como seres vivos que somos y seres racionales. Calculo que no sé si en otras especies existe, creo que no, pero bueno, estas creencias que también se van moldeando y se van cambiando, como bien vos decís, a lo largo de nuestra vida, nuestras propias experiencias. Obvio que desde acá, desde este plano biológico y no haber experimentado alguna experiencia cercana a la muerte, también puede haber que se sumen a este vivo esas personas y puedan dar su testimonio. Es maravilloso lo que se sabe, que es ese plano donde se dice que está todo más en paz, más en calma, se vive otro tipo de emociones que son difíciles de explicar, como todas las emociones, ¿no? No tienen explicación, pero bueno, desde nuestra creencia, pasando por la bioexistencia consciente y bueno, y por otras experiencias anteriores
que hemos tenido. Sabemos que hay un campo tan inmenso en esa, si se le puede llamar, esa zona, ¿no? En ese lugar, que es bastante complicado, difícil de definirlo en palabras y explicarlo así para todo el mundo, porque es algo individual. Pero bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito en este tema, dado que, bueno, hace ya un mes más o menos que nos viene rondando esta pregunta, una experiencia personal, y también, bueno, te lo creaste ahí en ese estudio que estás haciendo y ese profesor con esa pregunta. Así Sí. que bueno. Por supuesto, nos encantaría oírlos si se animan a compartirnos acerca de cuál es su creencia personal de qué es lo que pasa después de la muerte. O sea, una de las cosas que yo veía cuando se quedó publicado el flyer es, bueno, el título, ¿qué pasa después de la muerte? Da a entender que sabemos qué pasa después de la muerte. Por lo menos por mi parte puedo decirles que no tengo ni idea. Tengo los fragmentos que he ido como compilando a lo largo de los años y que resuenan más conmigo, esta visión única que tiene más sentido para mí. Y pues nuevamente siento que es un proceso muy personal y que cada persona va a tener algo que resuene profundamente con ellos. Entonces, si lo quieren compartir con nosotros, bienvenidos. Bueno, Arnaldo, cuéntame, ¿qué crees tú que pasa después de la muerte? ¿Qué creo que pasa por lo que he experimentado desde esta actividad que realizo, hermosa actividad? En lo personal, siento que, bueno, esto que más o menos mencioné al principio, que se logra un estado maravilloso, que es el de la paz y de esas emociones eh, que te transforman se pierde, yo creo, el miedo, que es muy común en este plano, el miedo que es tan necesario, ¿no? Para sostener la vida, para continuar la vida y todos los días estar alerta, consciente, prevenido de lo que puede pasar para justamente esto, mantenernos en este plano, con vida, que eso también es maravilloso y eso hace la diferencia de esto que conocemos en la cultura occidental, por lo menos, de si vivís en el paraíso o en un infierno. Eso va a depender de la creencia personal, del trabajo personal, porque sabemos que ese miedo biológico lo aprendimos de hace millones de años, nos fue trasladado, por así decirlo, de alguna manera, de las especies que se tuvieron que proteger de la muerte, justamente de esto, de los depredadores y de la muerte. Entonces, esa alerta, ese miedo nos va a sostener siempre con la mente en este plano. Y en eso, enfocados en eso, prevenir la muerte, por lo menos una persona que está en un estado psicológico, llamémosle, biológicamente coherentemente biológico, ¿no? Porque eso es fundamental, sostener la vida lo mejor posible va a hacer que también lleguemos a recibir ese estado del día que nos toque, si es que lo podemos ver con tiempo, de otra manera. Por eso que es tan importante trabajar en uno en todos los ámbitos, el biológico, el emocional, el mental, y bueno, y el álmico y el espiritual es lo que uno va
destapando esas capitas y vas llegando a esas conclusiones. Y bueno, si se sostiene una práctica, se logra comprender eso. Se logra comprender un poco para la mente, para que lo tome. Y bueno, cuando eso sucede, esa parte que está conectada al todo, a esa parte espiritual, hace que se sienta la vida más liviana, con menos miedo, menos problemas, menos ansiedad, menos irritación, más en paz, más feliz también, ¿no? Y eso yo creo que es el secreto de esto, de este juego. Trabajarse y a medida que vamos creyendo en esto que hacemos, practicarlo. La única forma que hay, yo creo, es practicándolo, porque automáticamente cuando dudás o te lo cuestionás un poquito, la mente te llama de vuelta y te dice, no, no lo creas, no lo creas, eso no existe, porque es el juego de las dos polaridades, por decirlo. El plano del espíritu está en una polaridad y el plano biológico en la otra. Y bueno, ese juego que hay entre esos dos planos parece que están muy alejados, pero en realidad estamos en todos esos planos al mismo tiempo. Eso cuesta a la mente comprenderlo y sostenerlo. Así que bueno, yo creo que a medida que fui trabajándome en mí y viendo eh, ciertas experiencias, fui creyendo cada vez más que ese plano espiritual es donde está una gran verdad. Y es esa verdad que sostiene a todo, a todas las otras verdades. Acá nos comentan ya. Sí, La yo sí la puedo verdad. ver. Ah, bien, bien. Esa es tu tarea. Bueno, No dale, te la listo. quito. Creo firmemente en la vida eterna porque soy todos mis ancestros y soy también todos los que me sucederán por debajo del árbol. Honro a todos ellos y a todas mis vidas. Hermoso tema están abordando, nos dice Laude Bernardi. Muchas gracias, Lau, por Gracias. compartir con nosotros. Sí, resueno también con esa creencia totalmente, porque bueno, lo he experimentado en varias consultas, sobre todo más que en la de los consultantes también, pero sobre todo las propias. Esas consultas propias te llevan a esos lugares y a vivir esas experiencias y pasarlas por todo, ¿no? Por la mente, por el cuerpo. Y sabemos después en esas reparaciones que se logran, lo profunda que son, y bueno, eso hace creer cada vez más en esto. Y en cuanto a cuando recibimos consultantes, no sé si te ha pasado a vos, Juanita, en esta actividad que hacemos o en otras anteriores que ha tenido, no sé, aparte de existencia consciente, ¿qué otras experiencias ha tenido en esto de estas corrientes espirituales? Si has podido comprobar también esto de que el otro te viene a mostrar que somos uno y que estamos todos conectados en esa gran mente que es el inconsciente, el alma, como quieras llamarlo. Es hermoso, es divino. Sí, vale, lo que dice Mónica, ya te contesto. Desde niña escuché que cuando una persona muere, su alma sigue aquí cerquita de los que quiere. De hecho, siempre sentí esa presencia cuando dejaba este plano a alguien muy cercano. Qué Muchas lindo. gracias por compartir. Gracias, Mónica. Bueno, un poquito de todo. Digamos que yo empecé una búsqueda espiritual fuerte cuando estaba muy pequeña y esto me llevó a experimentar diferentes corrientes, pero no, siento que no fue como con disciplina, sino pasando superficialmente por cada corriente porque había algo que no terminaba de cerrar para mí.
Esto yo ya lo he contado en otros vivos, he contado que para mí la bioexistencia tenía mucho más sentido, mucha más lógica, porque combinaba dos ramas que me llamaban mucho. La rama de la bioexistencia que mira mucho la naturaleza, la evolución y que tiene una lógica, y luego la parte espiritual. Esto para mí se sincretiza en esta. Pero de las primeras cosas que yo veía o que sentía era que el otro estaba muy fuera de mí. Y muchas de las corrientes espirituales que transité mostraban un poco esa desconexión. Eh, Frente a qué pasa después de la muerte, yo inicialmente tuve el tema de la creencia en la reencarnación también. Sentía que de pronto la vida que se terminara como en cierto punto no tenía como, para mí no tenía la lógica, ¿sí? Tienes solamente una vida para experimentar todo y ya está. No encontraba la lógica en eso. En especial por esta noción de individualidad, es decir, estamos acá, estoy completamente sola, ¿me entiendes? Entonces las cosas que estaba viendo hasta el momento no me estaban reflejando esa conexión con el todo. Y luego pasas, o bueno, transitas por algunas corrientes que te hablan esto de cómo estás conectado con el todo, pero realmente no te lo demuestran eh, de una forma práctica, por decirlo así, que es algo que nos pasa, que es lo que estabas diciendo, que nos pasa en la bioexistencia muchísimo. Eh, Inicialmente estaba esta creencia de que cuando el alma, cuando el cuerpo fallece, el alma pasa a estar en un estado diferente o en un reino o lugar diferente. Y no sé si alguno de ustedes que se encuentran viendo aquí, eh, ahora decir lo mismo, sí. Y no sé si alguno de ustedes que se encuentra acá viendo esto ha tenido la posibilidad de ver una película brasilera que se llama No Solar, que traduce Nuestro Hogar. Y aquí nos está contando la historia de, y esto es canalizado a través de un medium que también pasé por esta etapa de estar leyendo muchísimo de Allan Kardec, que es el padre del espiritismo, ¿no? Exacto. Y es toda esta comunicación con este mundo que no podemos explicarnos, con el mundo de los espíritus, ¿cierto? Y en No Solar, el que nos habla realmente es un alma trascendida que se comunica a través de un medium que se llama Chico Javier, que es brasileño, y nos habla de cómo las almas pasan de estar en un estado de la tierra a este reino, a este mundo de paz, de amor. Eh, pero entre una etapa y otra necesitan pasar por una transición en la cual revisan todo lo que pasó en su vida, un poco como lo que se considera el purgatorio en las tradiciones católicas, y mirar, bueno, cuáles son los errores que cometí, los errores que no cometí, para que en el momento en el que llegas hasta otra realidad puedas volver a la tierra a hacer las cosas de una forma diferente. ¿Sí? Como que haces un balance de cómo fue tu vida y luego haces las cosas de una forma diferente cuando encarnas. Entonces, digamos que por mucho tiempo esta fue una que sostenía y que me parecía lógica. Eh, Siento que también una de las cosas bien interesantes con la espiritualidad o la búsqueda espiritual es que en la medida en la que tú te abres a experimentar algo, ese algo se te va a presentar y se te va a manifestar, ¿sí? Entonces, para mí el hecho de que hubiera un mundo de espíritus o espiritual abrió la puerta a que muchas de esas manifestaciones se me presentaran en mi vida cotidiana, y no solamente a mí, sino a mi círculo cercano. Entonces, aquí ya estamos viendo un poco esto de lo que hablamos de cómo somos creadores y cómo vamos poniendo nosotros en nuestro entorno lo que necesitamos también para seguir avanzando en nuestro proceso personal. Después de esto, estuve revisando un tema que me pareció interesante, que se llamaba The Michael's Teachings, y nos está hablando de cómo nosotros en realidad somos un grupo de almas colectivas viajando, ¿no? A través de diferentes eras, y cómo vamos viajando entonces en grupos más pequeños que se llaman cadres, que no sé muy bien cómo se dicen en español, pero es como si fueran pequeños grupos, subgrupos, y todas estas almas tienen ciertas características. Entonces,
Aquí yo creo que uno de los conceptos que me quedó más marcado es el hecho de cómo finalmente todos somos parte de una unidad que necesariamente se va individualizando para poder experimentarnos como individuos, ¿cierto? Y siento que esta resuena mucho. ¿Por qué? En base a lo que estamos viendo nosotros con la bioexistencia, también estamos hablando que yo soy todos mis ancestros y todas las personas que van a venir después de mí, como estaba diciendo Laura, nos habla de esto. Nosotros hacemos parte de este grupo colectivo de almas que experimentamos una ilusión de individualidad para Exacto. poder venir a vivir lo que tenemos que vivir, dándole luego una información a este ser colectivo que somos. ¿Sí? Y dentro del concepto de, bueno, ¿y por qué entonces nosotros como seres humanos sí tenemos conciencia, pero de pronto, ¿qué pasaba? Esta es una de las preguntas que hacía este profesor que te digo. ¿Y qué pasaba con los dinosaurios, que eran como los que estaban dominando la Tierra y ellos no tenían conciencia? ¿O qué pasaba con esta dinámica, no? Para mí, como todos somos parte de una misma alma que se está experimentando a sí misma, un ser que podemos considerar que no tiene el nivel de conciencia que tiene un ser humano, igual está siendo parte de esa experiencia colectiva para experimentarnos en esta forma animal o en esta forma vegetal o lo que sea. ¿Sí me entiendes? Nos Claro. estamos experimentando a través de muchas facetas. Entonces siento que eso es lo que ha resonado para mí en algún momento de mi vida, también atravesando esto del tema de lo que te digo del espiritismo y estar en contacto con todo lo de Allan Kardec y demás, hubo algo que resonaba mucho, que es posible que con muchas personas que pasen o transiten el tema de las diferentes corrientes espirituales, no solamente basadas en espiritismo, sino en otras cosas, que es el tema de los guías espirituales. No sé si alguna vez oíste el concepto de los guías espirituales. Sí, el sentido. No, no he experimentado, no he ido a una sesión de eso, pero sí, el sentido. Me bajó, me lo dijo mi guía, o me lo mostró mi Sí, guía. Hay muchas personas que les llega la información de esa manera y lo nombran así. Me lo mi, dijo mi guía. mi guía espiritual o mi Ujú. ángel. En muchísimas tradiciones se habla que estos guías espirituales son también los ancestros o aquellas personas que te antecedieron y que te dan consejos a través de esta experiencia terrenal que vivieron. Y que no es tampoco muy diferente de lo que nosotros vemos cuando nos sentamos a conversar con nuestros ancestros, que somos Claro, nosotros en versiones nuestras del pasado, ¿no? sí, Entonces, todas estas diferentes construcciones de estos diferentes caminitos transitados finalmente te van a llegar a un punto central, que para mí es este, ¿no? Este que estamos viviendo ahorita y que no radica solamente de esto de lo que se habla en la existencia, sino que se habla como en tantos caminos y es como finalmente todos los caminos terminan conduciéndote a una cosa y eso es a ti mismo. sí. Eso Entonces, es este trabajo que hacemos desde la dualidad para llegar siempre a esa conclusión y volver otra vez. Es hermoso, es maravilloso. Que es así como desde la bioexistencia consciente sabemos que se desprograman los síntomas cuando llegamos a esa otra polaridad, pero aparte de verla, a esa polaridad, porque para que acá a nosotros estemos en una gran polaridad y no nos guste, nos hacemos plenos con esa polaridad, sabemos que sí o sí existe la otra polaridad del otro lado, porque eso es el universo, se manifiesta con polaridad, con las dos polaridades. Entonces, yo lo he comprobado en mi trabajo interno, en ciclos de consultas, cuando he llegado a esas otras polaridades en diferentes temas, cómo me ha cambiado totalmente la visión, la creencia de sobre ese tema que yo estaba trabajando. Se desacopla automáticamente. Qué importante que es llegar a esa polaridad. Y es eso, yo siento que es el pedido de esa polaridad, es decir, venía
a compensarlo, porque en este plano de las infinitas posibilidades no hay polaridad, no existe la polaridad. Está todo ahí girando en una sopa y es todo verdad, es todo lo mismo y bueno, eso de vivirlo en una polaridad hace que sea pesado, sea una carga a veces, por eso son los síntomas, se generan los síntomas, y cuando se llega a esa otra polaridad donde está totalmente lo opuesto, es donde llegamos a un estado, por así decirlo, que no es un estado porque siempre es dinámico y siempre es con movimiento, de, de encontrar una normotonía, de una neutralidad. Y yo la vivencia personal mía fue total de incredulidad, de no creer en nada. Cuando en la infancia fui perdiendo esa inocencia del niño, que es ahí yo creo donde más estamos conectados, en el momento que más estamos conectados, con esa totalidad, tenemos menos juicios, menos carga de experiencias dolorosas, y eso lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo en esta etapa biológica, ¿no? Y claro, yo asociándolo solamente con la religión, era lo único espiritual que conocía en el momento, llegué a no creer en nada y enojarme con todo tipo de creencia espiritual. Hasta que eso te sigue buscando, porque sos vos mismos que está diciéndote desde otro punto, sí, mirá que existo, yo soy eso. Así que todo se nos prende una chispita adentro que te dice, búscalo porque es así. Entonces, bueno, cuando empecé a ver ciertas conexiones, ya que siempre estuve vinculado ya te digo, a estas creencias de la espiritualidad, se truncó cuando falleció mi madre, yo me enojé mucho con la religión, por ejemplo, porque ella era muy creyente, o por lo menos así lo veía yo, y yo también, por lo tanto, fue ese enojo de decir, ¿cómo puede ser que existe Dios, o realmente, o el espíritu, y pase? Pero claro, es el proceso doloroso de uno el que hace que uno se enoje, y es una forma, es una etapa del duelo, que bueno, ahí es donde se tiene que comenzar a transitarlo para llegar otra vez a esto de creer nuevamente en uno mismo y en esa espiritualidad. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo y ese duelo lo fui transitando, empecé a tener ciertas vivencias que me hicieron dudar y volver a creer otra vez en la espiritualidad. Pero diferente a la que yo venía teniendo, porque bueno, digo, no es por acá, voy a buscar otras cosas y es eso lo que yo creo que es lo que queda dando vueltas en algún lado y nosotros lo percibimos. Con la mente no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sabemos que está. Y después, bueno, en la, en la profesión de enfermería, cuando cuidas a pacientes que están en ese estado, muy cercano a la muerte, y de hecho fallecen, se experimentan muchas cosas que te hacen pensar y creer. De hecho, charlas con médicos, con personal de salud, de enfermería o de médicos que están en esas áreas que todos los días se ve la muerte física. Y hasta he tenido charlas con médicos que
que sabiendo a lo que me dedico ahora, me han preguntado, che, ¿vos qué crees de esto? Porque a mí me pasó una experiencia de he tenido charlas con pacientes que de hecho la cirugía, esto de un cardiólogo, me lo preguntó una vez. ¿Cómo puede ser que haya ido a 3 pacientes en mi vida, ¿no? Muy larga la trayectoria de este cardiólogo, que me contaron más o menos lo mismo, que vieron en un canal de luz, que estuvieron en paz, tranquilos, que se vieron desde afuera, en la cirugía, y que al momento, cuando despertaron de vuelta acá, regresaron. Y me lo comentaron 3 veces, pero claro, este médico no se animó todavía a experimentarlo como lo hacemos nosotros en la consulta, en la práctica, y bueno, yo creo que quedó ahí, con esa duda picando y nada más. Pero lo importante es eso, ¿no? Que te lo cuestiones, porque es un cuestionamiento, yo creo, en esta etapa biológica siempre lo vamos a estar cuestionando. Y bueno, en varias consultas, cuando abordamos estas partes tan dolorosas como son las pérdidas de niños en los nacimientos y eso, se siente una energía muy, pero muy densa y un movimiento que uno lo hace darse cuenta que todavía está vivo y latente esa manifestación del espíritu. No sé dónde está, pero se percibe en el momento cuando en esa consulta profundizamos y llegamos a esos recuerdos, a esas historias dolorosas. En el hecho ese se siente una energía en el momento, en el ambiente, uno lo siente en el aire, no sé si está en el aire o dónde está, no se puede explicar, pero se siente un gran peso, una gran carga sobre los hombros, sobre todo en la cabeza, empieza a doler mucho, sobre las cervicales. Por lo menos a mí yo lo manifiesto en esa zona. Así que eso te hace creer cada vez más que cuando dejamos este cuerpo seguimos, no sé en dónde, pero sí, yo creo que en esta conciencia, eh, orbitando y volviendo todos estos programas y todas estas vivencias de vuelta a la gran conciencia, y yo creo en la reencarnación a medida que te digo que había dejado de creer en eso, y cuando lo he experimentado en las reprogramaciones de útero y bueno, y todo lo que sabemos de la bioexistencia consciente cuando comenzamos este camino, que es así, cómo incorporamos esos códigos de esas vivencias que vive la mamá, que vive mamá en la etapa uterina nuestra, que vive ahora, por ejemplo, en esta última consulta, voy por la etapa de reprogramación de útero en abuela materna, que no he tenido muchas veces experiencia en eso, como consultante, y ya es la segunda vez o tercera que paso por esa etapa. ¿Y cómo puede ser, viste? ¿Cómo puede ser que, claro, y es así. Lo viví ese momento. Lo viví y lo sigo desplegando en mi realidad ahora. Y eso te demuestra, eh, para mí, la creencia de que dejás solamente el cuerpo. Solamente el cuerpo. Sí, sí, yo en eso, creo que en eso estoy de acuerdo. Para mí no hay un final con el cuerpo biológico. Creo que lo Ujú. comprobamos todos los días en consulta, como te digo, desde muy chiquita se presentaron eventos o fenómenos en mi vida y lo peor es que es muy chistoso porque vienen consultantes y me hablan de esos mismos eventos, perdón. El ruido ahorita es que Larry Ah, qué bonito. o yo que estábamos en Bueno, vivo y vino y abrió la puerta y entró. Así vos que sabés que me estás mostrando a mi gata negra. Yo vi a Onyx, a mi gata negra, que no la vi más, y bueno, ahí la estoy viendo otra vez. mira, vino justo. Bueno, cuando tenía yo como 5 años, 5 o 6 años, no recuerdo,
me vi un algo, un ser, una aparición, por decirlo así. Yo creo que eso también hay como que abrió la puerta, hay algo más. Por eso tienes también que buscar, porque hay algo más. Ay, Acá te gracias, están Ari. elogiando tu mascota. Sí, gracias, Ari. Y es, a ver si resuena con alguno de ustedes. La puerta de mi cuarto se abría y al fondo de la habitación, o sea, había unas escaleras, las cuales estaban como iluminadas por la luz de la luna, por una claraboya que había ahí, y al fondo estaba, o sea, arriba de las escaleras estaba la puerta del cuarto de mis papás. Pero a contraluz yo veía aquí de pie al lado de la puerta una persona que estaba usando una gabardina y un sombrero. Eh, y lo que fue súper loco es que, bueno, eso lo vi y luego investigué y parece ser una visión muy común en niños en Latinoamérica Ajá. que ven lo mismo por la noche, ni idea por qué. Pero justo tuve ¿Qué es yo la gabardina un en tu gabán, país? un ¿Un qué? gabán, un Ah, abrigo, bien, como esos bien. que son Sí, como un caquis, que son tapado, como un piloto. largos. Sí, no, no sé, son abrigos largos, Sí, un piloto de lluvia o un tapado largo, sí, sí. largos, sí. Ajá. Y esta semana, la semana pasada, tuve un consultante o una consultante que me dijo, es que cuando yo estaba pequeña, yo veía esto, y lo describió tal cual. Claro. Yo decía, wow, Te viene a mostrar a tu yo de esa edad. Claro. claro. Entonces yo decía, bueno, qué interesante. Y es también como este tipo de cosas que nos vamos creando, nos van abriendo las puertas a empezar a investigar. Y como también te van mostrando que, que era algo, era una certeza que yo necesitaba tener durante toda mi vida. Y es el fin de la vida biológica no es el fin de la vida. Punto. ¿Y quién cree que era Ahora, esta persona para vos de vestimenta si así? yo, si yo lo veo ahorita, pero fíjate que no, si yo lo veo ahorita, mi abuelo, el gran protagonista de mi historia, de las parejas que consigo, de las dinámicas en relación a la economía y demás, él solía ponerse gabán y Ahí sombrero, está. ¿no? Entonces pero él no estaba muerto en esos momentos. Claro. Entonces es bien, bien interesante como también empezamos a ver que es que realmente el tiempo no es lineal como nosotros lo creemos, sino que nos empieza a dar una superposición del tiempo. Y también se fueron abriendo como estas puertas a lo que te estoy diciendo, a esto. Tú necesitas crecer o para lo que tú necesitas para esta vida y para esta experiencia es entender que la vida biológica no es el fin de la vida o de la conciencia, ¿sí? Ujú. ¿Cómo lo haces? De pronto los formatos en los que puedas entenderlos y en esos momentos la forma en la que lo puedes entender es a través de lo que dicen apariciones de fantasmas. Entonces eso es lo que vas a experimentar porque es lo que necesitas para entender, es lo que te necesitas crear. Ujú. Es a lo que me abrí, es a lo que fui eh, como concentrando mi atención en esto específicamente para poder ir integrándolo de una forma, a ver cómo lo digo porque creo que es importante, de una forma en la cual no terminará generando un miedo, porque como bien lo dices, el miedo es una emoción que va a tender hacia la supervivencia o que es muy usada para la supervivencia. Oye, no hagas eso, Larry. Gracias. No hagas eso. Gracias. Es muy usada para la supervivencia, entonces no tiene un propósito o no va alineado con esto a lo que iba a llegar mi vida, que es como esta aceptación de que hay algo más allá de la muerte de una forma tranquila, ¿me entiendes? No sé si me estoy explicando Sí, bien. sí, sí, que lo puedas Sin asociarlo con un tema procesar negativo. con miedo, como Exacto. se sabe ver en esta cultura que la muerte es mala, que bueno, que está malo meterse con los espíritus, que es, no sé, diabólico o de, bueno, todas estas cuestiones supersticiones, ¿no? Que es malo, que es negativo.
obviamente que todo eso está asociado con que podés perder la vida, nada más, la vida física. Entonces, el que no cree más en eso y que hay algo más, no pasa nada. Obviamente que uno ante el riesgo va a tener esa precaución, pero es todo superstición y va en la creencia de cada uno y cómo lo vive cada uno. Ujú. Mira, Lau dice, yo vi a mi abuela materna y en otra ocasión a mi abuelo, su esposo. Y mis padres siempre me dijeron que lo había soñado y yo estoy segura que no lo soñé y nunca tuve miedo. Claro, Ujú. qué bueno, qué bueno. Gracias Sí, por compartirlo eso y lo tomamos. claro. Son estas cositas que lo que te digo, nos vamos creando para poder ir entendiendo, porque se terminan volviendo como un poco un norte en la vida, como una, es este saber de que hay algo más allá de la vida del cuerpo, es básicamente lo que ha moldeado un poco mi búsqueda espiritual, lo que me ha permitido llegar hasta este punto, lo que me permite entender o no entender, porque no te voy a decir que lo entiendo completamente, pero lo que me permite ver eh, con asombro, con agrado, con total certeza lo que vamos viendo nosotros en sesiones, tanto en mi propia sesión personal como lo que va apareciendo en las sesiones de los consultantes. No podría ser de otra forma si no hacemos parte como de todo este grupo, de toda esta conexión eh, de, bueno, almas individuales, pero no son almas individuales. Es de este cero, de esta entidad que somos, que Estos está viviendo. fractales del gran espíritu que empezamos a hacer, claro. Somos Exacto. en realidad, yo lo imagino más didáctico para mí entender el ciclo del agua, ¿viste? La lluvia, todos Ujú. somos esa gran nube de vapor que de a poquito se va solidificando, se va haciendo líquido y se hace una gotita. Bueno, somos todos una gotita de esa gran nube y después retornamos todos a esa gran nube. Muy Así bien. lo veo Sí, más sencillo yo. sí, sí, sí. Tiene mucho sentido. Y una de las cosas que tú decías ahorita, lo del miedo, de cómo tenemos que venir a experimentar la polaridad, otra de las creencias por las que transité, eh, no te sabría decir exactamente cuál, o a qué autor, porque sabes que también va muy mediado frente a autores que he leído. Eh, como que la Tierra es un lugar en el cual las almas vienen a experimentar una individualidad en un mundo en el que las polaridades son muy marcadas y en el mundo en el cual nosotros tenemos que vernos muy gobernados por las leyes de la materia, porque Claro, finalmente es lo que hacemos y una de las cosas que estudiamos desde la bioexistencia es cómo las leyes de la materia también y de la evolución nos gobiernan y cómo usarlas a nuestro favor también. claro. Entonces, habla mucho de cómo se viven ciertas emociones que podrían parecer negativas o que se viven como cargas pesadas y se pueden vivir de forma negativa. Y acá hay un tema bien interesante y es que este concepto también viene con un concepto espiritual de que nosotros somos amor y tenemos que volver al amor. Pero, y eso evita que en muchos casos las personas que vienen de estas corrientes espirituales expresen sus emociones como les pedimos que las expresen acá en consulta con nosotros, Claro, para liberar, están ¿cierto? Porque polarizados están, en ese estado, claro, en esa polaridad, no me y permito claro, caer tal en cual. estas vibraciones bajas. Y aquí el Sí, tema es, no es que no te permitas, es que si tú estás en la tierra viviendo una experiencia en la tierra, van a estar estas emociones y van a estar estas frecuencias. No tienes tú que estar en una frecuencia del amor porque es que desde allá vienes y allá vamos todos, claro. ¿sí? Este estado luego de estar en este Es mundo. que todo es amor, hasta esas expresiones violentas de emociones salvajes kinestésicas son amor. En definitiva, Pero, si quieres catalogarlo eh, en diferentes tipos de amor, es un amor a uno mismo, por ejemplo. Desde el sí, lado más egoísta que hay, si yo me defiendo de una agresión tuya, por ejemplo, expresando mi emoción salvaje kinestésica,
que puede ser una ira, una furia enorme, obviamente lo voy a ejercer con toda la violencia para sacármela de encima porque, Por amor propio, por precisamente. amor propio, claro, por amor propio a este cuerpo biológico en realidad, porque en realidad soy yo mismo que me estoy atacando, entonces necesito expresarlo para el otro lado, pero bueno, eh, del lado dual está bien así, y del lado biológico expresarlo de esa manera, porque yo ahora estoy en esta identidad, estoy habitando una parte de ese gran espíritu está habitando este cuerpo, entonces también lo tengo que cuidar y proteger. Es una forma de protegerlo. Claro. Y es súper importante porque es que finalmente esta es la herramienta que tienes tú para experimentarte en esta vida y tiene que Claro. ser una prioridad para ti. Y esta aceptación de que Porque yo ahora bueno, estoy acá en este plano y tengo que vivir la vida lo mejor posible, en paz, en salud, y como sé que si esa ira yo me la guardo, por decirlo una de las tantas emociones salvajes, me enferman, me generan síntomas y van a enfermar a este cuerpo biológico. Entonces, ahora que tengo en mi conciencia de que si me lo guardo voy a vivir menos o voy a vivir una vida dolorosa, con sufrimiento, por guardarme todo esto, entonces no, lo tengo que expresar. En el lado biológico se expresa. Y ahí es donde empiezo a comprender, por así decirlo, las otras partes. Porque si no saco todo ese juicio y esa emoción bien polar de este lado, de esta emoción violenta, si no la expreso no puedo vivir la otra emoción, porque estoy cargado solamente con esta emoción y no me dejan ver lo otro. Lo que yo te digo que me pasaba cuando no había ni siquiera comenzado a procesar ese duelo, no me claro, permitía ver nada, y ni creer nada, ni en mí mismo, ni en nada. De a poco fui incorporándolo a la creencia y vivenciándola, pero muy gradualmente. Diferente es que si no hubiese vivido un drama tan fuerte a tan temprana edad. Pero agradecido eso porque es la forma de despertarme. claro. No, no lo hubiera hecho nunca tal vez. No lo sé, pero no lo hubiera hecho a lo mejor. Si no Igual hubiera sí, existido pero esta búsqueda de sanar ese dolor. sí. Tiende a ser un catalizador muy importante, un proceso doloroso muy fuerte para que las personas empiecen a investigar un poquito más en- dentro de sí mismas. Si la persona logra transitar el duelo o el dolor de la forma en la que tú lo hiciste, porque también existe el riesgo de que la persona se quede ahí. Claro. Y la Entonces, lo forma de importante. comprobarlo es cómo cambió mi biología y mi realidad. Y eso es la forma de comprobarlo. La forma de comprobarlo cuando te vas poniendo cada vez más espiritual y coherente, ¿no? Con esa espiritualidad, es verlo reflejado en la realidad, en todos los ámbitos, en el cuerpo, en el cuerpo extendido, que es la realidad de la familia, de las relaciones, de todo lo material que te puedas imaginar. Me decías que cuando te vas volviendo más espiritual y lo único que agregaría es eh, cuando tú decías más espiritual y coherente, sí, cuando se hace desde una espiritualidad no malinterpretada, porque es que ese también es como Sí, lo que te estaba diciendo, el truco en el que se puede caer, claro, porque muchas veces el camino, y lo digo por experiencia propia, la búsqueda espiritual mal interpretada te puede llevar a alejarte de ti mismo más de lo que te acerca a ti mismo, porque siempre estás tratando de buscar algo que está por fuera de ti. Y en sí el espíritu no está fuera de ti, eres tú. Entonces, eh, puede ser un arma como de doble filo, pero bueno, es un caminar, ¿no? Y es un ir encontrando una espiritualidad que te acerca más a ti.
y no que te lleva a mirar más en el afuera. Tal cual. Porque las que se conocen como corrientes espirituales y que son algo bastante diferente a la de acá de Occidente, también terminan poniendo el poder en el afuera si son mal interpretadas. Sí. Porque darle poder a una imagen, a una estatua, a un tótem, a lo que sea, a un ritual o a algo que va a interceder y actuar por mí, ya se sale de la espiritualidad verdadera, que es, no, soy yo, tengo que entrar a mí mismo. Totalmente. Ahí te hablo de mi paso por la regla de Ocha o lo que se conoce como santería y que fue súper interesante precisamente porque aquí estamos hablando exactamente de poner ese poder completamente por fuera de ti y de a través de rituales físicos, ofrendas y demás, obtener lo que quieres. Pero yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esa, para mí específicamente, porque mientras lo estaba haciendo como que yo lo veía, es el cómo al estar en un mundo material en el cual estoy encarnada en un cuerpo material, es tan importante, no solamente para mí, sino de pronto para muchas otras personas, que haya una ofrenda de tipo material o físico para que mi mente y mi gran poder creador se puedan poner como en acción, ¿sí? Ujú. Y ese es entender de, no se necesita la ofrenda material, pero sí que ayuda en etapas iniciales de este proceso como creadores que somos para poder ir obteniendo lo que quieres, ¿no? Y esto se lleva a través de la práctica, pero también a través del autoconocimiento, porque los bloqueos para poder llegar a obtener lo que tienes están muy en el lado oscuro de la luna, por decirlo así, en todo lo que no conoces de ti mismo que te genera el bloqueo para que no puedas seguir avanzando, obtener lo que quieres. Exacto. ¿Sí? Ujú. Es el inconsciente, que es lo que vamos a buscar nosotros, ¿no? Claro, Pero sí, hasta porque si cierto no, punto este seguís tipo de en el rituales lo mundo único que de... están haciendo, Perdón. perdón, Es que si no te seguís manteniendo en el mundo de la polaridad y de la dualidad, porque estás buscando en el afuera o ofreciéndole a ese aparente afuera. Y es un modo de esquivar meterte para adentro. sí, Lo que totalmente. más te acerca a la totalidad es meterte en vos mismo. Porque si vos sos una parte de la totalidad, de Dios, como quieras llamarlo, eh, ahí tenés que reconocerlo y tenés que entrar a vos mismo. Porque si no seguís poniendo en el afuera y es una forma de evadirte y de negar que sos la totalidad. Ujú, totalmente. Muy bien. Bueno, no sé si escribieron más, pero yo me quedé solo en el último de Laura. Yo, no, se unieron varios, y sí, Ah, la bueno, verdad es entonces la última por lo menos que yo también veo. mm, muy bien. Bueno, pues súper agradecida con ustedes por compartir con nosotros un poquito de lo que para ustedes es esto que pasa después de que el cuerpo físico fallece, por acompañarnos. Gracias, Mónica, gracias, Laura, a todos los que están aquí, que se unieron. Arnaldo, muchas gracias por compartir conmigo también lo que tú piensas que pasa después de que el cuerpo físico fallece. Y Gracias, bueno, Juanita. Gracias por esto que nos regalamos, este momento hermoso de hablar de la conciencia, que es para mí lo permanente, esta gran sí, conciencia. Y la búsqueda de esta conciencia, yo creo que es la puerta a ver un poquito más de esto que existe después que dejamos el cuerpo físico. así es. Gracias a todos, gracias por estar, gracias a los que van a estar después. Nos vemos dentro de 15 días, propongan temas si quieren que tratemos de algo. Este se nos ocurrió por la vivencia que hemos tenido en este último lapso de los 15 días que transcurrieron del último vivo.
pero si a ustedes les interesan, pueden dejarnos en comentarios de que si quieren que sigamos hablando de este tema, como lo hicimos con pareja, que fue hermoso también. Ese tema De otro maravilloso. tema también. Así que gracias a todos los que estuvieron, que se sumaron, que compartieron sus experiencias. Y gracias a todos los que lo van a ver. Gracias, Juanita. Gracias a ti, Arnaldo, que estén muy bien. Igualmente, Chao. chao, chao.